Bueno, vamos a ver hoy inecuaciones cuadráticas. Recordemos que todo polinomio de segundo grado se podía expresar como el producto de sus factores. Si x1 y x2 son las raíces de dicho polinomio, entonces la expresión nos queda de la forma ax cuadrado más bx más c igual a por x menos la raíz primera por x menos la raíz segunda. Eso hemos recordado. Ahora podemos dar la definición de inecuación cuadrática. Es una expresión de la forma, ya factorizado el polinomio, como a por x menos x1 por x menos x2 mayor que 0, o a por x menos x1 por x menos x2 menor que 0, o sea, estricto, o a por x menos x1 por x menos x2 mayor o igual que 0, y por último a por x menos x1 por x menos x2 menor o igual a 0. Desigualdades amplias. Vamos a considerar que el coeficiente cuadrático es positivo, o sea, a, recuerden, era el coeficiente cuadrático mayor que 0. Pues si fuera negativo, el análisis sería alguno de los casos anteriores que recién nombrado. Vamos a considerar una de las inecuaciones. Por ejemplo, a por x menos x1 por x menos x2 menor que 0. El análisis es idéntico para las otras inecuaciones. Pueden ocurrir las siguientes posibilidades para este polinomio cuadrático: que sus raíces sean raíces reales distintas, raíces reales iguales o raíces complejas conjugadas. Bueno, veamos el primer caso. Si las raíces son reales y distintas, o sea, x1 distinto de x2, en la expresión de la inecuación cuadrática que teníamos, dividimos por este valor a mayor que 0 y nos queda entonces x menos x1 por x menos x2 menor que 0. Si a es negativo, queda otra inecuación como la de los casos anteriores y se resolverá de igual manera. Vemos que es un producto de dos expresiones lineales y pedimos que sea negativo. Esto se da cuando uno de ellos es negativo y el otro positivo. Por ejemplo, x menos x1 sea negativo y x menos x2 mayor que 0. La otra opción sería cuando el primer factor sea positivo y el segundo negativo, es decir, x menos x1 mayor que 0 y x menos x2 menor que 0. Así, esto ya colocado en forma simbólica, tendríamos el factor x menos x1 menor que 0 y x menos x2 mayor que 0. O la segunda posibilidad, x menos x1 mayor que 0 y x menos x2 menor que 0. Resolviendo estas inecuaciones simples, ¿sí?, tendríamos entonces que x es menor que x1 y x es mayor que x2. O en la segunda posibilidad, que x sea mayor a x1 y x menor a x2. Supongamos que x1 es la raíz menor a la raíz x2 y vamos a representar en una recta numérica. La solución en este caso sería, como en este caso recordemos que es menor estricto, por ende teníamos nosotros que esto correspondía a un intervalo que estaba abierto por los dos extremos. Es decir, que entonces la solución serán los x que son mayores a x1 y menores a x2. Escrito también teniendo en cuenta que son reales, x1 a x2 abierto por ambos extremos.
Veamos un ejemplo. Determinar el conjunto solución de 2x al cuadrado menos 10x más 12 menor que 0. Factorizamos y dividimos por a igual a 2, de donde nos queda entonces el producto de x menos 2 por x menos 3 menor que 0. Podemos hacer como hemos visto anteriormente y resolver para las dos posibilidades. Entonces tendremos que el primer factor menor que 0 y el segundo mayor que 0, o bien el primero mayor que 0 y el segundo menor que 0. Resolviendo estas inecuaciones simples, encontramos que para la primera posibilidad la solución es el vacío y que para la segunda es el intervalo abierto en 2 hasta 3 también abierto. La unión entonces es la unión de ambos conjuntos solución, o sea, de ambas posibilidades. Recuerden que la unión de cualquier conjunto con el vacío es el otro conjunto. En este caso, entonces, será el conjunto abierto en 2 hasta 3 abierto, representado en la recta real, como ya habíamos visto anteriormente. Bien. Esto podríamos resumirlo en un cuadro que tiene como fundamento la recta numérica y se representa en ella las raíces, quedando dividido entonces la recta en 3 sectores. En este caso, luego realizaremos el estudio de signo de cada factor en cada uno de los sectores. Aquí entonces tienen la recta donde hemos marcado las raíces que correspondían a nuestra inecuación y los factores que habíamos encontrado, que eran x menos 2 y x menos 3. X menos 2 se anula en x igual a 2. Entonces, para los valores mayores a 2, tendremos que x menos 2 es una expresión positiva entre 2 y 3, incluso a la derecha de 3. X menos 3 se anula en 3. A la derecha de 3 serán valores positivos y a su izquierda negativos. Ahora también nos interesa saber a qué va a ser igual el producto del factor x menos 2 por x menos 3. Simplemente veremos de realizar el producto de los signos en cada sector. Desde menos infinito a 2, menos por menos más, entre 2 y 3, más por menos menos, y desde 3 a infinito, más por más, igual a más. Entonces, vemos la solución de acuerdo a los que nos solicitaban. X menos 2 por x menos 3 menor que 0, debíamos tener en cuenta de mirar bien la tabla. La solución estará entonces en el intervalo abierto en 2 hasta 3 abierto. Bien, ahora vamos a ver el caso B cuando las raíces son reales iguales, es decir, x1 igual a x2. En la expresión de la inecuación que estamos trabajando, volvemos a dividir por a suponiendo que a es mayor que 0 y nos queda x menos x1 por x menos x1, puesto que es la misma menor que 0. Es decir, x menos x1 al cuadrado menor que 0. En este caso, fíjense, no existe ningún valor que reemplazado en x nos dé un número positivo y sea menor que 0. Por ende, la solución de esta inecuación es directamente el vacío. Ahora, si nosotros tuviésemos la expresión a por x menos x1 por x menos x2 mayor que 0, también volvemos a dividir por a y nos va a quedar entonces x menos x1 mayor que 0, en definitiva x menos x1 al cuadrado mayor que 0. En este caso, todo valor de x que se reemplace en este binomio cuadrado, salvo x1, va a satisfacer a la inecuación. Por lo tanto, la solución de esta inecuación van a ser todos los reales menos ese valor x1.
porque si no nos quedaría 0 mayor que 0 y no se estaría cumpliendo. Vamos a ver ejemplo. Determinar el conjunto solución de, por ejemplo, x menos 3 al cuadrado menor que 0. Fíjense en que si reemplazamos cualquier x elevado al cuadrado, vamos a tener un número positivo que no puede ser menor que 0. Entonces la solución evidentemente es el vacío. Por el contrario, si ahora tenemos la misma igualada a 0, bueno, ¿qué sucedería si x vale 3? Entonces tendríamos 3 menos 3 al cuadrado, 0 menor o igual que 0, o sea que se cumple solamente para el real 3. Bien, podríamos tener x menos 3 al cuadrado mayor que 0. En este caso, podríamos poner cualquier real salvo el 3, que si fuera 3 no se cumple. Entonces, la solución sería todos los reales menos 3. Y por último, tendríamos x menos 3 al cuadrado mayor o igual que 0. Y por último tendremos x menos 3 al cuadrado mayor o igual que 0. Allí fíjense en que aún para x igual a 3 también se cumple la proposición. Entonces el conjunto solución serían todos los reales. Muy bien, continuemos. Bien. Veremos el caso de cuando las raíces no son reales y son complejas conjugadas. Recuerden entonces que el discriminante de una expresión cuadrática era b cuadrado menos 4ac. Y si era menor que 0, teníamos raíces complejas conjugadas. En este caso, para la ecuación dada, no tiene sentido expresarla en forma factorizada. Sí podemos tener en cuenta ahora de resolver de la siguiente forma. Cuando la tengamos a la ecuación mayor que 0, tiene solución en todo el conjunto de los números reales. Siempre y cuando, recordemos, las raíces sean complejas conjugadas. Un ejemplo, sea la inecuación x cuadrado menos 2x más 5 mayor que 0, el discriminante nos da menos 16, o sea que van a ser complejas conjugadas. Por ende, el conjunto solución van a ser todos los reales. Y si se completa cuadrado se ve más claro, fíjense en ustedes. Completando cuadrados llegaríamos a esta expresión. X menos 1 al cuadrado mayor que menos 4. Se nota claramente que cualquiera sea el x elevado al cuadrado va a ser mayor que un número negativo. Por ende, la solución es los reales. Bien, ahora, si tenemos esta inecuación menor que 0, no va a existir ningún valor real que satisfaga la inecuación. Por lo tanto, el conjunto solución es el vacío. Veamos un ejemplo. Determinar el conjunto solución de la misma inecuación que hemos visto anteriormente, ahora menor que 0. El discriminante nos da negativo, por ende tiene raíces complejas conjugadas. El conjunto solución es el vacío, por lo que ya habíamos dicho anteriormente. Pero si se completa cuadrado, fíjense en ahora que nos quedaría x menos 1 al cuadrado menor que menos 4. Es claro ver que si colocamos cualquier x elevado al cuadrado, un número positivo no puede ser menor que un número negativo. Por ende, el conjunto solución es el vacío. También se cumpliría para el caso de que la inecuación fuera de orden amplio, o sea, menor o igual que 0, la solución sería el vacío.